Mi nombre no importa, pero lo que vi, sí. Todos creen que el ejército mexicano es el poder absoluto, la última línea de defensa contra el caos. Creen que los generales que aparecen en televisión, con sus uniformes planchados y sus discursos firmes, son los verdaderos arquitectos de la estrategia nacional. Esa es la primera y más grande mentira que quieren que ustedes crean. Una cortina de humo diseñada para ocultar una verdad mucho más aterradora. Yo estuve ahí, en el corazón de la bestia, en el centro de comando de la guerra contra el narco. Y les aseguro que el poder real no portaba uniforme ni daba conferencias de prensa. Operaba en silencio, desde adentro, y nosotros, los soldados, éramos solo sus marionetas. Todo comenzó para mí en Reynosa, Tamaulipas, en el año 2010. Aquello no era una ciudad, era una herida abierta en la frontera. Un campo de batalla donde la línea entre la ley y el crimen se había borrado con sangre. Yo era coronel de inteligencia militar, enviado para imponer orden donde ya no existía. El aire olía a pólvora y a miedo. Cada esquina, cada mirada era una amenaza potencial. Nosotros llegamos con la arrogancia del Estado, creyendo que nuestros tanques y nuestros sistemas de vigilancia nos daban la ventaja. Pero pronto comprendí que estábamos jugando en un tablero que no entendíamos, siguiendo reglas dictadas por un fantasma que siempre iba un paso por delante de nosotros, anticipando cada movimiento. La narrativa oficial era simple y tranquilizadora. El glorioso ejército mexicano estaba ganando la guerra. Los noticieros mostraban decomisos masivos, capos capturados y soldados heroicos. Yo mismo participé en esas ruedas de prensa, leyendo comunicados que sonaban a victoria. Pero en privado, en las salas de estrategia, la historia era otra. Operativos perfectamente planeados terminaban en emboscadas sangrientas. Informantes clave, cuyas identidades estaban resguardadas en nuestras bases de datos más seguras, aparecían decapitados. Convoyes logísticos se desvanecían en rutas que solo nosotros conocíamos. Era una hemorragia interna, silenciosa y letal, y nadie se atrevía a nombrar la enfermedad. La traición no era una posibilidad, era un sistema operativo funcionando en nuestra contra. Mi historia es la respuesta a las preguntas que carcomían mis noches en vela en aquella base militar. ¿Cómo es que un cártel como los Zetas, conocido por su brutalidad casi primitiva, ejecutaba operaciones de contrainteligencia con la precisión de una agencia estatal? ¿Quién era esa figura en las sombras que convertía nuestros secretos más profundos en sus armas más efectivas? Y la pregunta que lo cambió todo para mí: ¿cómo logré descubrir la verdad y cómo es que esa verdad casi me cuesta la vida, obligándome a abandonar todo lo que alguna vez fui? Esta no es una crónica de guerra, es la confesión de un hombre que vio el verdadero rostro del poder y sobrevivió para contarlo. El enemigo no era el sicario en la calle. Eso era solo el músculo, la parte visible y desechable de la operación. El verdadero adversario era una entidad que apodamos, en susurros y con pavor, la sombra digital. No era una persona, al menos no al principio, sino una inteligencia invisible que vivía dentro de nuestros propios sistemas. Tenía acceso a nuestra red de comunicaciones encriptadas, a nuestros manifiestos de carga, a nuestros planes de patrullaje y, lo más aterrador, a los nombres de nuestra gente. La guerra no se estaba librando en las brechas de 1900 Tamaulipas, sino en los firewalls y servidores de la Ciudad de México. Nosotros cazábamos monstruos de carne y hueso, sin saber que el verdadero demonio estaba hecho de datos. Les cuento esto no como un analista que observa desde la distancia, sino como un protagonista que fue cooptado, manipulado y casi destruido por esta maquinaria. Yo fui una pieza en ese juego perverso. Fui forzado a tomar decisiones que traicionaban el juramento que hice a mi país y a los hombres bajo mi mando. Mi viaje no fue de heroísmo, sino de una lenta y dolorosa toma de conciencia. Comprendí que no luchábamos contra un enemigo externo que buscaba infiltrarnos. El cáncer ya estaba adentro, había hecho metástasis y controlaba los órganos vitales de la institución que juré defender. Esta es la historia de cómo lo descubrí y del precio que pagué por ese conocimiento. Mi entrada a este infierno no fue por ambición, ni por dinero, ni por un deseo retorcido de poder. Mi motivación fue mucho más primitiva y universal: el miedo. Todo cambió una tarde de martes, cuando mi hija de 15 años no regresó del colegio. Durante 8 horas, viví la agonía que ningún uniforme ni medalla puede mitigar. Yo, el coronel de inteligencia que movía recursos y hombres con una orden, era un padre impotente. La llamada llegó cerca de la medianoche. No pidieron rescate. Solo me dijeron que la dejarían en un parque cercano, ilesa,
y que esto era un gesto de buena voluntad. Un recordatorio de que, sin importar cuántos soldados comandara, mi bien más preciado estaba completamente a su alcance. Al día siguiente, un teléfono desechable apareció en el buzón de mi casa. La voz al otro lado fue directa, sin adornos. Pertenecía a los Zetas. Sabían todo sobre mí, mi carrera, mis ascensos, mis debilidades. La propuesta no fue una oferta, sino una sentencia. Me necesitaban adentro como su activo en la nueva estrategia para la Operación Sello Norte en Tamaulipas. Mi cooperación garantizaría la seguridad de mi familia. Mi negativa, su desaparición, no fue una elección, fue la anulación de cualquier elección posible. Me convertí en traidor no en el momento en que acepté, sino en el instante en que secuestraron a mi hija. Mi juramento a la patria se hizo cenizas frente a mi juramento como padre. Oficialmente mi traslado a Reynosa fue presentado como un ascenso estratégico. Fui nombrado jefe de inteligencia de la operación, la punta de lanza contra el cártel que, en secreto, ahora me poseía. Llegué a la base militar con los honores correspondientes, recibido por el general Ismael Valdivia, un hombre de la vieja guardia, de rostro adusto y reputación impecable. El ambiente era de una tensión controlada, una mezcla de fervor patriótico y fatiga de guerra. Para los jóvenes oficiales y la tropa, yo era la nueva esperanza, el estratega que por fin inclinaría la balanza. Yo sabía la verdad, era el caballo de Troya, enviado para abrir las puertas desde adentro, y cada saludo marcial se sentía como una puñalada. Mis primeros días fueron un ejercicio de disociación. Me sumergí en los mapas de operaciones, en los informes de inteligencia y en las reuniones de planificación. El general Valdivia me dio acceso total, confiando en mi historial. Hablaba con una convicción que yo había perdido hacía mucho tiempo. «Vamos a limpiar esta frontera, coronel», me decía, señalando con su bastón los puntos rojos que marcaban la presencia Z. Yo asentía, mientras sentía el teléfono desechable vibrar en mi bolsillo, un recordatorio constante de mi verdadera lealtad. La esperanza en los ojos de mis subordinados era lo más difícil de soportar. Ellos creían en la misión, mientras yo solo trabajaba para sabotearla desde su núcleo. Pronto comencé a notar las presiones invisibles, las anomalías que no encajaban en la narrativa oficial de una guerra limpia. No eran mis acciones, aún no me habían pedido nada sustancial. Eran cosas pequeñas, casi imperceptibles. Un convoy de suministros desviado en el CNIO 200. Último minuto por una alerta de inteligencia que nunca se materializaba. Un informante de bajo nivel, cuya identidad solo conocían 3 personas en la sala, aparecía ejecutado. Cuando preguntaba, las respuestas eran evasivas, atribuidas al caos del conflicto. Pero yo sabía que no era caos, era precisión. Era un sistema que operaba bajo la superficie. Una corriente subterránea que arrastraba nuestros planes hacia el fracaso con una eficiencia aterradora. Fue en una de esas reuniones de muy madrugada, mientras analizábamos el fracaso de una redada, que escuché el apodo por primera vez. Un capitán de comunicaciones, pálido y nervioso, le susurró a su compañero. Fue una orden del enlace. No había nada que hacer. El nombre no estaba en ningún organigrama oficial, ni en ninguna lista de objetivos del cártel. Sonaba más a un término técnico que a un alias. Sin embargo, la forma en que fue pronunciado, con una mezcla de resignación y pavor, me dijo que no se trataba de un quién, sino de un qué. Era la explicación silenciosa a todas las fallas, la causa innombrable de nuestra impotencia, el fantasma que todos sentían pero nadie se atrevía a nombrar. La revelación, el momento que destrozó por completo mi percepción de la jerarquía, llegó durante la planificación de la Operación Escorpión, una ofensiva masiva para tomar el control de varios corredores clave en Nuevo Laredo. La sala de estrategia estaba abarrotada. El general Valdivia, en la cúspide de su autoridad, dirigía la sesión con su voz de trueno habitual. Estaba detallando el despliegue de 3 batallones de infantería, moviendo las fichas en el mapa digital con una confianza absoluta. Era la personificación del poder del Estado, decidido, inflexible y a los ojos de todos, al mando. Yo lo observaba creyendo, a pesar de mi propia situación, que él era el último bastión de integridad en este pantano. Entonces ocurrió. Un joven teniente del área de sistemas se acercó a Valdivia. No dijo una palabra. Simplemente le extendió una tableta con un mensaje en la pantalla. No era un informe oficial. La interfaz era un simple chat encriptado. Vi el rostro del general Valdivia cambiar en una fracción de segundo. La confianza se evaporó, reemplazada por una máscara de cera. Sus hombros, siempre erguidos, se encorvaron ligeramente. El color desapareció de su cara. Leí en sus ojos algo que nunca esperé ver en un hombre como él.
El miedo puro y servil de un subordinado recibiendo una orden de un poder superior e incuestionable. El poder real en esa habitación no era su voz, sino el texto en esa pantalla. El general despidió al teniente con un gesto seco, casi de pánico. Se aclaró la garganta intentando recuperar la compostura, pero el daño estaba hecho. La energía en la sala había cambiado. Varios oficiales de alto rango, que también habían notado el intercambio, bajaron la mirada. Valdivia se volvió hacia el mapa digital. «Caballeros, cambio de planes», anunció, con una voz que intentaba sonar firme pero que temblaba en los bordes. «Hemos recibido nueva inteligencia. El convoy principal de apoyo logístico tomará la ruta alterna por la brecha del Coyote. Es una directiva de alto nivel. Todos sabíamos que esa ruta era un suicidio táctico, un callejón sin salida conocido por ser una trampa mortal de los Zetas. Nadie protestó. Nadie hizo una sola pregunta. El silencio en la sala era más elocuente que cualquier grito. En ese instante comprendí la verdadera estructura de poder. General Valdivia, el héroe de guerra, la cara pública de nuestra lucha, no era el comandante. Era un gerente de nivel medio, un simple ejecutor. La orden no había venido de la Sedena en la Ciudad de México. Había venido de El Enlace, la sombra digital que operaba desde nuestras propias entrañas. Estábamos librando una guerra coreografiada por nuestro enemigo, y nuestro líder era solo otra marioneta, quizás coaccionado de una forma similar a la mía, o quizás por razones mucho peores. Mi propia traición me pareció insignificante en comparación con la magnitud de lo que acababa de presenciar. No era un caso de corrupción individual, de una manzana podrida. Era el sistema entero el que estaba comprometido. La institución que juré defender no estaba siendo infiltrada, estaba siendo dirigida. El Enlace no era un simple informante del cártel, era una entidad con el poder de reescribir nuestra estrategia en tiempo real, usando a nuestros generales como sus portavoces. La guerra contra el narco era una farsa, un teatro sangriento montado para el consumo público, mientras el verdadero poder se consolidaba en los servidores y las redes encriptadas. Al salir de la reunión, vi el reflejo de mi propio miedo en los ojos de otros oficiales. Nadie hablaba, pero todos lo sabíamos. Habíamos cruzado un umbral invisible. Ya no éramos soldados luchando por una causa. Éramos empleados de una maquinaria criminal con uniformes del gobierno. Las medallas en nuestros pechos no eran símbolos de honor, sino marcas de nuestra complicidad. La base militar no era una fortaleza, sino una sucursal del cártel, la división de logística y operaciones especiales más eficiente que el dinero podía comprar, o que el miedo podía coaccionar. Y yo estaba justo en el centro de todo. Esa noche, mientras el convoy que Valdivia desvió se dirigía a su aniquilación segura, me di cuenta de que mi situación era mucho más precaria de lo que había imaginado. No solo era un peón forzado a colaborar para proteger a mi hija. Ahora era un testigo. Había visto el rostro del titiritero, o al menos, la sombra de su mano moviendo los hilos de un general. Este conocimiento no me daba poder. Me convertía en un riesgo. En este juego, los que saben demasiado tienen dos destinos posibles: volverse cómplices indispensables o ser eliminados, y yo no estaba seguro de cuál de los dos era peor. La verdadera guerra, mi guerra personal, apenas comenzaba. Con el tiempo, comencé a entender la gramática de este poder invisible. La sombra digital, el Enlace, no era un capo que gritaba órdenes por un radio. Su poder era burocrático, casi antiséptico. No necesitaba la violencia explícita porque había convertido el sistema en su arma principal. Su modus operandi era la sutileza letal. No ordenaba una emboscada. Simplemente alteraba una coordenada en el sistema de navegación del convoy. No mandaba a matar a un soplón. Cambiaba su estatus en una base de datos de activo a comprometido, lo que sellaba su destino. Era un fantasma en la máquina. Un administrador del caos que trataba la vida y la muerte como simples variables en una hoja de cálculo. Recuerdo perfectamente el caso de la red de informantes que estábamos construyendo en Ciudad Mier. Eran 12 personas, comerciantes, taxistas, incluso una enfermera. Gente común que arriesgaba todo por un poco de paz. Pasamos meses cultivando esas relaciones, ganando su confianza. Sus nombres y datos estaban en un archivo encriptado, una lista que representaba nuestra única ventaja real en ese territorio hostil. Un jueves por la tarde recibí mi directiva a través del teléfono desechable. El mensaje no decía ejecútenlos o elimínenlos. Era una orden corporativa despojada de toda humanidad. Decía: proceder con la depuración de activos en el sector Mier. Actualizar estatus a inoperable por riesgo de exposición.
archivar antes de las 18 horas. Fui yo quien tuvo que entrar al sistema. Con el estómago hecho un nudo, abrí el archivo. Vi sus rostros en las fotografías adjuntas a sus perfiles. Vi los nombres de sus hijos, sus pequeñas biografías, las notas de mi equipo sobre sus motivaciones. Eran personas, no activos, pero para el enlace, eran solo datos que debían ser gestionados. Con unos pocos clics cambié su estatus uno por uno. Inoperable, inoperable, inoperable. Fue el acto más violento de mi vida, y no disparé una sola bala. Fue una masacre administrativa, ejecutada con la fría eficiencia de un contable, cerrando las cuentas del mes. En menos de 48 horas, los 12 cuerpos empezaron a aparecer. Pero su alcance iba mucho más allá de nuestras filas. Comprendí que su verdadero genio no era la infiltración militar, sino la manipulación psicológica del poder civil. Mientras los Zetas colgaban cuerpos de los puentes para infundir terror, el enlace trabajaba en silencio, tejiendo una red de control sobre figuras que se creían intocables. Jueces, empresarios, periodistas. No usaba el miedo a la muerte, que puede generar mártires, sino el miedo a la ruina, a la vergüenza, a la exposición de los secretos más íntimos. Explotaba las debilidades humanas no con una pistola en la cabeza, sino con un archivo digital que podía destruir una vida de forma mucho más limpia y permanente. Tengo grabada en la memoria la historia del juez federal Ramiro Benítez, un hombre famoso en Monterrey por su supuesta incorruptibilidad. Era una espina en el costado para los intereses legales del cártel. Todos esperaban que lo intentaran sobornar o que apareciera en una zanja, pero ese no era el estilo de la sombra digital. A través de la red me enteré de su estrategia. Benítez tenía un hijo con una severa adicción a las apuestas en línea, con deudas que ascendían a cientos de miles de dólares con sitios web offshore. El enlace no envió a un cobrador. Hizo algo mucho más sofisticado. Utilizó una serie de empresas fantasma para comprar legalmente esa deuda. Un día el juez Benítez no recibió la llamada de un sicario, sino un correo electrónico formal de una firma de gestión de activos con sede en las Islas Caimán. El tono era profesional, casi amable. Le informaban que ahora eran los tenedores de la deuda de su hijo, y que entendían la delicada situación familiar. Le ofrecían un plan de reestructuración muy generoso, un acuerdo de pago flexible que no requería acción inmediata. Solo pedían, a cambio de su comprensión, un poco de flexibilidad en la revisión de ciertos casos que llegarían a su corte. No hubo una amenaza explícita. No la necesitaba. Era jaque mate, ejecutado con la frialdad de una transacción financiera. El juez se convirtió en su activo más confiable. Estas experiencias me enseñaron la verdadera naturaleza del poder que enfrentábamos. No era un cártel de la droga. Era una corporación de inteligencia que usaba el narcotráfico como una de sus divisiones de negocio. Su activo más valioso no era la cocaína, sino la información. Su método no era la brutalidad, sino el apalancamiento. La violencia en las calles era solo marketing, un espectáculo sangriento para distraer a las autoridades y al público del verdadero juego, que se libraba en los servidores, en las cuentas bancarias y en la psique de los hombres en el poder. Estábamos luchando contra monstruos, sí. Pero el más peligroso de todos llevaba traje, analizaba datos y nunca, jamás, se ensuciaba las manos. El límite de un hombre no es algo que se vea venir. No llega con una advertencia, ni se anuncia con estruendo. Se revela en un silencio absoluto, en un momento de claridad tan brutal que quema todo lo que creía ser. Para mí, ese límite tenía un nombre y un rostro. Teniente Javier Morales. No era solo mi subordinado más brillante. Era mi compadre, el padrino de mi hija. Era un joven oficial de la nueva escuela, incorruptible, inteligente y lleno de esa fe en la institución que yo había perdido hacía mucho tiempo. Él veía la guerra como un problema matemático que podía resolverse con lógica y honor, y yo lo admiraba por ello, mientras me carcomía la culpa de saber que el sistema estaba diseñado para que él fracasara. Morales era demasiado listo para su propio bien. Empezó a notar las inconsistencias, las coincidencias tácticas que desafiaban toda lógica militar. Me buscaba en privado, en mi oficina, extendiendo mapas y señalando patrones en las emboscadas. Mi coronel, no tiene sentido, me decía con una preocupación genuina. Parece que el enemigo conoce nuestros movimientos antes que nosotros. La fuga de información no es esporádica, es sistémica. Es como si alguien estuviera ajustando las variables desde adentro. Cada una de sus preguntas era una daga en mi conciencia. Él me veía como su mentor, su única figura de confianza en ese nido de víboras.
sin saber que estaba confesándole sus sospechas al mismísimo guardián de la puerta del infierno. La orden llegó una noche de jueves, a través del teléfono que se había convertido en mi grillete digital. El mensaje de El enlace fue tan frío y deshumanizado como siempre, pero esta vez, cada palabra se sintió como un trozo de vidrio en mis entrañas. Activo Morales representa un riesgo de auditoría interna. Su curiosidad excede los parámetros aceptables. Es necesario proceder con su desactivación permanente. Su lealtad final será probada con esta tarea. Usted facilitará las coordenadas de su próxima patrulla de reconocimiento, sin errores. No era una sugerencia, era la firma de las sentencia de muerte de mi amigo, y yo era el verdugo designado. La máquina no solo me quería como pieza, me exigía que destruyera la única parte buena que quedaba a mi alrededor. El plan que me ordenaron ejecutar era de una crueldad quirúrgica. No se trataba de una emboscada obvia. Me instruyeron para que asignara a Morales una misión de rutina, verificar un supuesto campamento abandonado en una zona rural de Miguel Alemán. Le proporcioné las coordenadas, datos de inteligencia fabricados y un falso sentido de seguridad. Le dije que era una misión de bajo riesgo, una oportunidad para que su equipo se luciera. Era una mentira perfecta, envuelta en la jerga y los protocolos militares que él tanto respetaba. Yo estaba usando el lenguaje del honor para enviarlo a una carnicería, convirtiendo los símbolos de nuestra profesión en las herramientas de su asesinato. Esa noche no dormí. Me senté en la oscuridad de mi habitación temporal en la base, con el peso de la decisión aplastándome el pecho. Por un lado, la imagen del rostro de mi hija, su seguridad comprada con mi obediencia. Por el otro, la cara sonriente de Javier en el bautizo, confiándome lo más sagrado. Me di cuenta de que la sombra digital no solo quería mi colaboración, quería mi alma. Quería despojarme de toda humanidad. Obligarme a sacrificar a un inocente para demostrar que mi instinto de supervivencia era más fuerte que cualquier código moral o lazo de amistad. Era la prueba final para convertirme, sin lugar a dudas, en uno de ellos. Un monstruo con uniforme. A la mañana siguiente lo llamé a mi oficina. Javier entró con esa energía y respeto que lo caracterizaban. Le extendí la carpeta con la orden de misión. Confío en ti para esto, teniente. Hazlo limpio y rápido. Esas fueron mis palabras. Él me miró con gratitud. Gracias por la confianza, mi coronel. No le fallaré. Ese no le fallaré se repite en mis pesadillas desde entonces. Le di una palmada en el hombro, un gesto que se sintió como una traición física, y lo vi salir, caminando con paso firme hacia la trampa que yo mismo le había tendido. En ese momento, una parte de mí murió con él. El coronel que alguna vez fui se desvaneció, dejando solo una cáscara vacía. La noticia llegó 6 horas después, a través de la radio de comando, con la frialdad protocolaria de siempre. Patrulla Escorpión 3 emboscada en el sector designado. Múltiples bajas, el teniente Morales entre los caídos. Escuché los murmullos de indignación en la sala de Operaciones, las maldiciones contra los Zetas. Yo permanecí en silencio, mirando el mapa digital donde un pequeño punto rojo parpadeaba sobre las coordenadas que yo le había entregado. Sentí un frío que no era de este mundo. La certeza helada de que el infierno no es un lugar al que vas, sino algo que eres capaz de crear. Yo había creado ese punto rojo. Yo había apagado su luz. Poco después, mi teléfono desechable vibró. Un único mensaje de El enlace. No había felicitaciones ni amenazas. Solo 2 palabras: lealtad validada. Y fue entonces cuando todo se rompió dentro de mí. Comprendí la verdad en toda su monstruosa dimensión. La muerte de Javier no fue una necesidad táctica para el cártel. Fue una prueba de control para mí. Un ejercicio para asegurarse de que yo era completamente suyo. Un perro que atacaría incluso a su propia manada si se le ordenaba. No era un activo valioso por mi inteligencia, sino por mi obediencia. Era un instrumento tan desechable como el joven al que acababa de sacrificar. Si pude hacerle eso a mi compadre, podría hacer cualquier cosa. El miedo por mi familia no desapareció, pero se transformó. Se fusionó con un odio y una repulsión hacia mí mismo que eran insoportables. Entendí que seguir obedeciendo no era una garantía de vida, sino una sentencia a una muerte en vida. Me convertiría en un autómata, ejecutando atrocidades hasta que, inevitablemente, yo mismo me convirtiera en un riesgo de auditoría y fuera desactivado. La única salida no era seguir jugando su juego con la esperanza de sobrevivir, sino quemar el tablero por completo. La decisión se tomó no con lógica, sino con una certeza visceral. Tenía que salir, tenía que escapar, tenía que contar la historia.
Mi comportamiento cambió de la noche a la mañana, aunque solo yo podía notarlo. Hacia afuera, me volví aún más eficiente, más frío, el oficial perfecto que el enlace quería que fuera. Pero por dentro, cada acción tenía un doble propósito. Cada informe que escribía, cada dato que manejaba, era una pieza de evidencia que memorizaba o guardaba encriptada en lugares insospechados. Dejé de ser un traidor por coacción y me convertí en un espía dentro de mi propia traición. Mi nueva misión ya no era sobrevivir día a día, sino construir un camino de salida, ladrillo por ladrillo, sabiendo que el más mínimo error me costaría no solo mi vida, sino también la de mi familia. La muerte de Javier Morales fue mi punto de quiebre, el sacrificio que me despertó. Ya no luchaba por mi país, y ciertamente no luchaba por el cártel. Ahora luchaba por el alma de un hombre muerto, y por la posibilidad de que mi hija no tuviera que vivir en un mundo donde su padre era un monstruo. Me convertí en un fugitivo mucho antes de empezar a correr. Un fantasma en mi propia vida, acechado por el fantasma de mi amigo. Sabía que la libertad, si es que la alcanzaba, sería una existencia solitaria y paranoica. Pero era preferible a seguir siendo el títere de una sombra que se alimentaba de la lealtad y la vida de los hombres buenos. Mi plan no fue un acto de valentía, sino la obra de un cobarde acorralado que, por primera vez, decidió usar su cerebro para algo más que obedecer. La muerte de Javier me había convertido en un fantasma, y un fantasma no tiene nada que perder. Empecé a construir mi escape con la misma metodología fría con la que planificaba operaciones militares. El primer pilar era el dinero. Durante 6 meses me convertí en un experto en microcorrupción. Creé informantes fantasma en la nómina, justifiqué gastos operativos para misiones que nunca existieron y desvié pequeñas cantidades de fondos de inteligencia. No robé para enriquecerme, sino para comprar mi salida. Cada billete que guardaba en una caja de seguridad en Laredo se sentía como un ladrillo en el muro que construiría entre mi pasado y mi futuro. El segundo pilar era el contacto. Sabía que no podía confiar en nadie dentro de México. Cualquier coyote, abogado o policía local era potencialmente una extensión de la red de El Enlace. Mi única esperanza residía en el pasado, en un nombre que llevaba años enterrado en mi memoria, David Chen, un agente de la DEA con el que trabajé en un programa de intercambio en cuántico una década atrás. Era un hombre pragmático, desconfiado del sistema mexicano, pero honorable. Encontrar una forma de contactarlo sin alertar a la sombra digital fue mi primera operación real de contrainteligencia. Usé una red Wi-Fi pública, una correo electrónico encriptado creado para la ocasión y un lenguaje en clave basado en anécdotas de nuestro entrenamiento. La respuesta tardó 3 semanas en llegar. Fue una sola frase. El campo de tiro sigue abierto. Era la señal que necesitaba. Mientras tanto, mi vida en la base se convirtió en una actuación de tiempo completo. Me mostré más dedicado que nunca, más eficiente, el perfecto perro de presa de El Enlace. Pero cada noche, en la soledad de mi oficina, me dedicaba a mi verdadera misión. La recolección de pruebas. Descargué registros de comunicación, copias de manifiestos de carga alterados, coordenadas de emboscadas planificadas y, lo más importante, los metadatos que apuntaban a la existencia de un administrador de red fantasma que operaba fuera de la jerarquía oficial. No podía llevarme nada físico. Toda la evidencia fue encriptada y escondida dentro de los archivos de fotos familiares en un disco duro externo. Un troyano digital esperando ser activado. Era mi póliza de seguro y mi única arma. El paso más delicado fue sacar a mi familia. La paranoia me consumía. Veía espías en cada esquina, micrófonos en cada pared. Les inventé a mi esposa e hija una historia sobre una herencia familiar en California que requería su presencia inmediata. Fue la mentira más difícil de mi vida. La noche antes de que se fueran, abracé a mi hija con una desesperación que casi me delata. Ella sintió mi miedo. ¿Pasa algo, papá? Le dije que solo las extrañaría mucho. ¿Vi su auto? Alejarse a la mañana siguiente, sabiendo que si mi plan fallaba, nunca más volvería a verlas. Ese fue el verdadero punto de no retorno. Una vez que estuvieron a salvo en suelo estadounidense, bajo la vigilancia discreta de los contactos de Chen, mi propia vida se volvió prescindible. Mi ventana de escape se abrió 2 semanas después. El Enlace me ordenó supervisar una limpieza de sistema en el centro de datos de la base. Iban a purgar los registros de los últimos 6 meses. Una práctica rutinaria para borrar su rastro.
Ese era mi momento. Sabía que durante esas horas, la vigilancia digital estaría enfocada internamente. Dejé mi teléfono personal y el desechable en mi oficina, encendidos, para que mi ubicación pareciera estática. Tomé el disco duro con las pruebas, un pasaporte falso que había conseguido a través de un viejo contacto y las llaves de un auto civil que había comprado en efectivo semanas antes. Salí de la base a pie, con mi uniforme, como si fueras a almorzar. Nadie me prestó atención. Fui invisible. Justo como mi enemigo. La fuga fue un borrón de adrenalina y terror controlado. Conduje durante 18 horas seguidas, sin parar, evitando las carreteras principales y usando solo caminos rurales que había memorizado de los mapas de operaciones. No crucé por Reynosa ni por Nuevo Laredo. Eso habría sido un suicidio. Mi objetivo era un pequeño puerto fronterizo en Coahuila, un lugar tan insignificante que esperaba que pasara desapercibido. Cada retén militar que veía a lo lejos me helaba la sangre. Cada vez que perdía la señal del celular, sentía un pánico irracional, a pesar de que no llevaba ninguno. Estaba huyendo de un fantasma, y los fantasmas no necesitan satélites para encontrarte. Cruzar ese puente, entregar el pasaporte falso y escuchar a la gente de aduanas estadounidense decir, "Welcome to the United States", fue como salir a la superficie después de ahogarme. Los primeros meses fueron una ilusión de paz. Chen y su gente me instalaron en un programa de protección de testigos no oficial. Me dieron una nueva identidad, una casa anónima en un suburbio de Arizona, y un silencio que al principio era ensordecedor. No había llamadas a medianoche, no había mensajes encriptados, no había el peso constante de la traición. Mi esposa y mi hija se unieron a mí. Intentamos ser una familia normal. Hacíamos barbacoas en el patio trasero, iba a los partidos de fútbol de mi hija, aprendía a hablar de cosas triviales como el clima y los impuestos. Por un breve y hermoso momento, creí que lo había logrado, creí que había escapado. Pensé que la confesión que le di a la DEA y las pruebas que entregué habían cerrado el capítulo, pero la libertad era una mentira bien construida. La sombra digital no era solo el enlace, era una idea, un sistema, una red que se extendía mucho más allá de la frontera. Empecé a notarlo en pequeños detalles. Un correo electrónico de phishing demasiado específico, mencionando un detalle de mi vida pasada que nadie debería conocer. Un auto del mismo modelo y color estacionado en mi calle durante 3 días seguidos. Una noche, mientras veía las noticias, escuché sobre un trágico accidente en la Ciudad de México. El general Valdivia había muerto. La narrativa oficial hablaba de un fallo en los frenos. Yo sabía que no era un accidente. Era un mensaje. Comprendí entonces que no había escapado. Solo había cambiado el tamaño de mi celda, de una base militar a un mundo entero. El final de esa ilusión llegó en 1990. Un martes por la tarde, en un parque público a pocas millas de mi casa. Estaba sentado en una banca, viendo a los niños jugar, intentando absorber una normalidad que nunca me perteneció del todo. Un hombre se sentó a mi lado. No era un sicario. Era peor. Vestía un traje gris, sin corbata, con el aspecto anónimo de un consultor o un abogado corporativo. No me miró al principio. Solo observó la misma escena que yo. Luego, con una voz tranquila y sin acento discernible, dijo, «Es un buen lugar para criar a una hija, coronel Herrera». Usó mi verdadero apellido, el que no había escuchado en más de un año. El frío que sentí no fue por el viento, fue el hielo de un fantasma que finalmente me había encontrado. Se giró hacia mí, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No parecía amenazante, lo cual lo hacía infinitamente más aterrador. «No se alarme», continuó, como si estuviera discutiendo el clima. «Esto no es una confrontación, sino una actualización de estatus. Un ajuste de cuentas en su archivo. Represento a los intereses que usted cree haber dejado atrás. Queremos que sepa que apreciamos su discreción hasta la fecha. Su nueva vida, la escuela de su hija, el trabajo de su esposa en la biblioteca local. Todo ha sido monitoreado para garantizar una transición sin problemas. Consideramos que la fase de aclimatación ha sido un éxito». Cada detalle que mencionaba era una vuelta más de la soga alrededor de mi cuello. No me habían estado buscando, me habían estado observando. No me dio un nombre, ni un alias. No lo necesitaba. Su lenguaje era el de la máquina, la sintaxis fría de el enlace. «Usted opera bajo la suposición de que su escape fue un acto de desafío exitoso», dijo, juntando las manos sobre su regazo. «Es una narrativa comprensible, pero incorrecta. Su salida no fue un fallo en nuestro sistema, coronel. Fue una extracción controlada. Una desactivación de activo en campo, si prefiere la terminología adecuada.
Matarlo en México habría sido desordenado. Habría generado preguntas, investigaciones internas, mártires. Permitirle huir y entregar una narrativa contenida a los estadounidenses fue una solución de gestión de riesgos mucho más eficiente. Usted no escapó. Fue reubicado. Mi mente se negó a procesar la enormidad de lo que estaba escuchando. Mi fuga, el acto más definitorio de mi vida, el único momento en que sentí que había recuperado el control, no había sido más que un movimiento en su tablero de ajedrez. La información que le dio a la DEA fue valiosa, añadió el hombre, notando mi shock. Nos ayudó a identificar las debilidades en su sistema de contrainteligencia y a purgar a ciertos elementos que ya no eran confiables. Su confesión, en esencia, fue la auditoría externa que necesitábamos. Usted les dio un fantasma para cazar, un alias, mientras el sistema real se fortalecía. Usted sirvió a nuestro propósito mucho mejor como un fugitivo heroico que como un cadáver en una zanja. Comprendí entonces la verdad definitiva y más monstruosa de todas. El enlace no era un hombre al que pudiera desenmascarar. Era una hidra, una red descentralizada y corporativa que se había fusionado con las estructuras del poder. No era un cáncer dentro del Estado. En muchos aspectos, se había convertido en el Estado. Este hombre frente a mí era solo un nodo, un gerente de recursos humanos del infierno. El enlace no es una persona, coronel. Es un protocolo, un sistema operativo para gestionar la realidad. Y usted, aunque ya no esté en mi Innocent, la nómina oficial, sigue siendo uno de sus activos. Un activo durmiente, pero un activo al fin y al cabo. La esperanza que había albergado durante un año se desintegró en ese instante. Su visita tenía un propósito. No venía a matarme. Eso sería, como él dijo, ineficiente. Su jubilación ha sido reevaluada, explicó con la misma calma. No le pediremos que regrese. Su valor ahora es diferente. Ocasionalmente podemos tener una pregunta, un pequeño requerimiento de datos, una consulta sobre viejos protocolos que sus amigos en la DEA puedan estar implementando. Recibirá un correo electrónico encriptado. Responderá con prontitud. Su cooperación continua es el alquiler que paga por esta vida. Es un precio justo, ¿no cree? La seguridad de su familia es, después de todo, un motivador muy eficaz. No fue una amenaza. Fue la reafirmación de un contrato que yo, ingenuamente, creía haber roto. Se levantó, se ajustó el saco y me miró por última vez. Que tenga un buen día, coronel. Y se fue, desapareciendo entre la gente del parque con la misma facilidad con la que había aparecido. Me quedé solo en la banca, pero el espacio a mi lado se sentía ocupado por una presencia inmensa y oscura. El sol brillaba, los niños reían, el mundo seguía girando, pero mi realidad se había colapsado en las 4 paredes de una celda invisible. No había escapado. Nunca lo hice. Solo me habían transferido a una prisión más grande, una con un patio al aire libre y la ilusión de libertad. Mi sentencia no era la muerte, era esto. Una vida en libertad condicional, esperando la próxima orden, sabiendo que la sombra siempre estaría allí, observando. Hoy entiendo que el verdadero poder no conquista, sino que se integra. La sombra digital, el enlace, nunca fue un enemigo del Estado. Fue su evolución lógica, su versión optimizada. Su filosofía no se basa en la fuerza bruta, que es ruidosa e ineficiente, sino en el control silencioso de los sistemas que gobiernan la realidad. No necesita derribar una institución cuando puede reescribir su código fuente. Convirtió al ejército en su división de logística y a la justicia en su departamento de gestión de riesgos. No con balas, sino con algoritmos y apalancamiento psicológico. Su poder es aterrador porque es burocrático, desapasionado. No es un monstruo que puedas matar. Es un protocolo que se ejecuta, y nosotros somos solo las variables. Esta revelación me obligó a ver el mundo como realmente es. Un teatro de sombras. La democracia, la soberanía, la justicia, son conceptos para el consumo público, la interfaz de usuario diseñada para mantenernos tranquilos, mientras el verdadero sistema operativo corre por debajo, invisible. ¿De qué sirven las elecciones si los elegidos son solo gerentes que reciben directivas a través de una tableta encriptada? ¿Qué valor tiene una ley si puede ser anulada por la compra de una deuda en las Islas Caimán? Luchamos guerras contra enemigos visibles para no darnos cuenta de que la verdadera batalla es por el control de la información, y esa guerra ya la perdimos hace mucho tiempo. El Estado no fue infiltrado, fue actualizado. Así que esta es mi verdadera sentencia. No es la muerte ni la cárcel, es la condena de saber. Vivir cada día en esta libertad fabricada, sabiendo que soy un activo en estado latente,
Una pieza en un estante esperando su próxima utilidad. Mi confesión no los debilitó, los ayudó a podar sus ramas secas. Mi escape no fue una victoria, fue una reubicación estratégica. Ellos no me cazan porque no lo necesitan, ya me poseen. Soy un fantasma que respira. Un hombre cuya existencia sirve como recordatorio de que no se puede escapar de un sistema que lo define todo. Mi nombre fue borrado de los registros oficiales, pero sé que en algún servidor, en algún lugar, mi archivo sigue abierto.